Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos el día de hoy, 20 del mes número 7 para nuestra siguiente hora de clase, ¿sí? Tengan una muy buena mañana. En este caso, me encuentro con bachillerato en el área de sociales, ¿sí? ¿Qué sucede? Nosotros en nuestras clases anteriores ya hemos estado en una nueva época de la historia, ¿verdad? Estamos en la edad moderna. ¿Y qué tiene de diferente esta edad moderna? En esta edad moderna podemos recordar que en cambio la persona, el ser humano, el hombre, empezó a tomar protagonismo. ¿A qué nos referimos con esto? En la Edad Media era muy concurrente que el pensamiento esté muy ligado a la religión y ciertas cuestiones dentro del ser humano habían quedado delegados, sí. Pero en la edad moderna ya hay un nuevo descubrimiento científicos, avances tecnológicos que se permitieron, porque en la Edad Media también hubieron, pero estas fueron, quizás por decirlo, ocultadas o socavadas y no pudieron resurgir. Pero en la edad moderna, ya con un cambio, en este caso ya pudo llegar todo este tipo de conocimientos, de no solo conocimientos, sino también de investigaciones poco a poco a flote, ¿verdad? Habíamos dicho que en esta edad moderna el ser humano ya se había convertido en un eje importante y no solo religioso, redescubrimiento de lo que viene siendo toda la filosofía, por decirlo así, griega, romana, también todo esta cuestión de lo que viene siendo el cambio social y político. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, mientras los reyes estaban muy ligados a todas las noblezas, ya para la Edad Moderna, los reyes ya comenzaron a tener su propio poder y ya los nobles pasaron a segundo plano, ¿sí? Y en nuestra clase anterior habíamos comenzado justamente de la reforma y la contrarreforma. Hasta esa época la religión había sido una sola. Pero, ¿qué sucedió? Al tener poder social, político, hasta incluso económico, la iglesia llegó un momento que no es como la iglesia de ahora, que la iglesia de ahora se enfoca solamente en la religión, en sus feligreses, en expandir la palabra, etcétera, ¿verdad? En este caso, en esos tiempos, la iglesia tenía poder político, poder social, poder económico, así que en algunas ocasiones se habían, quizás por decirlo, desviado, o quizás no desviado, pero sí concentrado su atención, no solamente en la religión, sino también en todos estos cambios que puede tener una persona con esta cantidad de poder, ¿verdad? Entonces, había habido un cierto tipo de discrepancias. ¿Por qué? Por todo cómo se estaba generalizando o cómo se estaba eh, moviendo lo que viene siendo la iglesia. ¿Qué tenemos? La corrupción generalizada del clero, especialmente en Roma, hizo que hubiera una nueva forma de la gente de ya de pensar. ¿Por qué? Porque acordémonos que en el humanismo, en esta edad moderna, ya la gente estaba comenzando a tener, quizás por decirlo, su propia opinión, que las personas son importantes, la libertad humana, la razón. Entonces, ¿qué sucedió? Que habían ciertas discrepancias en lo que viene siendo la iglesia y aquí es cuando aparece Martín Lutero, un monje agustino que inició el movimiento de la reforma, que era cambiar la iglesia desde adentro. Pero como no se pudo, al final separó la iglesia, la iglesia luterana, después apareció el calvinismo y después también apareció la iglesia anglicana, ¿sí? Entonces hubieron en este caso, por decirlo de cierta manera, cuatro tipos de iglesia, cada una con quizás por decirlo con un objetivo un poco diferente, ¿verdad? Entonces, esas fueron las causas justamente de la reforma. Y aquí nosotros podemos ver más o menos esas tres iglesias que acabamos de decir, se les conocía como las iglesias del protestante, ¿sí? Aquí tenemos una diferencia justamente de ese protestantismo y de ese catolicismo, a cargo de su organización. El protestantismo ya no reconoce la autoridad del Papa, ya no la reconoce. E incluso en el anglicanismo, hablando de él, el jefe de la iglesia es el monarca. Otra diferencia en su organización es que niega la jerarquía episcopal y ellos tienen un pastor que puede casarse y guiar a los fieles. ¿Sí? Acordémonos que en este caso, en el catolicismo, por ejemplo, el sacerdote es célibe y dirige el culto a de los fieles. No se casa, no tiene hijos, ¿sí? El catolicismo obviamente sí reconoce la autoridad del concilio y de esa jerarquía eclesiástica que hoy en día sigue habiendo, ¿sí?
Y obviamente el jefe supremo de la iglesia es el Papa, que recién hace unos meses tuvimos un nuevo Papa, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, esa es una gran diferencia en caso de la organización que hay entre la Iglesia Católica y estas iglesias protestantes, ¿sí? Y que a diferencia que en el anglicanismo, el jefe es el monarca, perdón, el rey es el monarca, ¿sí? De esta iglesia. La doctrina, ¿qué pasa? Que en el protestantismo la base de la fe es la Biblia, punto. Mientras que en el catolicismo es la base de la fe su Biblia y también la tradición, es decir, las enseñanzas aparte que puede dar la iglesia. Entre el protestantismo, en el calvinismo, por ejemplo, Dios destina a algunas personas a la salvación y a otras a la condenación. Es como que ya está predestinado. Y esta afirmación obviamente niega la libertad humana. Pero en ese caso, eso es en el calvinismo. No pasa lo mismo en lo que viene siendo el luteranismo y tampoco pasa lo mismo en lo que viene siendo en el anglicanismo. Pero esto sí pasa en el calvinismo. ¿Y qué pasa? Que en cambio en el catolicismo la salvación se consigue por la fe y por la realización de las buenas obras, ¿verdad? Y no se cree, no cree en la predestinación de las personas, ¿sí? Por eso es que se puede perdonar acerca de los pecados, ¿verdad? Que estas personas o cualquier persona pueda tener, siempre y cuando se arrepienta y haga, en este caso quizás, dependiendo de lo que el sacerdote diga, ¿verdad? Y dentro del culto, como nosotros sabemos, la lectura de la Biblia en la lengua propia y los sermones reemplazan a la misa. Acordémonos que en esos tiempos la lectura de la Biblia era en la lengua original, ¿verdad? Y obviamente no muchas personas iban a entender. Otra cosa que podemos ver es que no veneran a la Virgen ni a ninguno de los santos, ninguno. ¿Por qué? Porque dicen que la única persona que se debe adorar es a Dios y que estos santos son solo esculturas, si queremos decirlo de esa manera, cuando se ve en una iglesia, ¿sí? Y los dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía sí tiene, pero sin embargo, en el anglicanismo no elimina los otros 5 sacramentos tradicionales. Mientras que obviamente el culto en el catolicismo, la principal ceremonia es la misa en latín y sí veneran a la Virgen y a los santos. Tienen los 7 sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, la penitencia, el matrimonio, orden sacerdotal y la extrema unción. Mientras que como pudimos ver, en este caso, lo que viene siendo el protestantismo, lo que viene siendo el leturismo y también el calvinismo solo tienen 2. Pero aquí viene viendo, el anglicanismo sí lo tiene. ¿Por qué? Porque para ser sincero, dentro del anglicanismo, lo único que cambió tiene lo mismo que el catolicismo, pero lo único que cambió es quién es el jefe supremo, si queremos decirlo de esa manera, que en este caso es el monarca, el rey. ¿Por qué? Porque el rey en esos tiempos quería poder divorciarse. ¿Y qué sucedió? Que Enrique VIII quería el divorcio y la iglesia no iba a permitir el divorcio. Así que, ¿qué hizo él? Pues fundó su propia iglesia. El representante de esta doctrina fue el rey octavo de Inglaterra, opositor de Lutero, quien se autodesignó como máximo líder de la iglesia en su reino a raíz de que el Papa no reconoció el divorcio del rey con Catalina de Aragón. Y esto provocó la ruptura de relación entre el Papa y el rey. Sin embargo, el anglicanismo conservó más aspectos doctrinales del catolicismo. ¿Por qué? Porque en este caso lo único que quería el rey era poder divorciarse y el resto se queda igual. Y aquí justamente podemos ver un mapa, déjenme hacerlo un poquito más grande, en donde podemos ver, en este caso, la difusión de las iglesias y obviamente también la difusión de las iglesias protestantes, ¿sí? Podemos ver que en Suiza, Países Bajos y Escocia estaba bastante calvinismo. En luteranos, en Noruega, Suecia, Dinamarca, parte de lo que actualmente es Alemania, ¿verdad? Y los anglicanos solo en su país, por decirlo así, Inglaterra. Y una partecita de acá de Irlanda, sí, solo su país. Mientras que obviamente el catolicismo iba a tener mucho más terreno por todo el tiempo que tuvo y podemos ver que Portugal, España, Francia, Polonia, Roma, Italia, etcétera, ¿verdad? Tiene muchísimo más de esto, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que obviamente una gran diferencia era donde todo esto era antes católico y ahora vemos esta división, ¿sí?
¿Qué pasó con Lutero? El luteranismo. Entre las críticas de Lutero a la iglesia estuvo el cobro de esas indulgencias para culminar la construcción de la iglesia de San Pedro en Roma. Escribió 95 tesis sobre ese desorden eclesiástico y también sobre la autoridad del Papa para que esa actividad fuese reconocida como legal. Su sexta tesis menciona que el Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios o remitiéndola con certeza en los casos que se ha reservado. Si estos fuesen menospreciados, la culpa subsistiría íntegramente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que esa tesis de Lutero provocaron afinidad entre quienes criticaban también la iglesia. Y Lutero fue apoyado por la nobleza alemana, sacerdotes, monjas, y estos se sumaron a sus seguidores en Suiza, Francia, Escandinavia e Inglaterra. Sí, por desafiar obviamente la autoridad papal, Lutero fue desterrado por el emperador Carlos V y excomulgado por la Iglesia Católica. Sin embargo, no dejó de transmitir sus ideales y, ayudado por el príncipe Federico el Sabio, convocó a la nobleza alemana para que apoyara esta reforma. ¿Sí? La nobleza apoyó a la oposición de Lutero a la Iglesia Católica, puesto que la reforma le otorgaba mayor poder. Esta alianza provocó oposición por parte del campesino, de los campesinados, que no se sentían representados, lo que produjo esas sublevaciones. Sin embargo, la reforma se mantuvo y aplicó en todo el territorio, ¿sí? Entonces, obviamente, teniendo una religión de tantos años, de tantos siglos, iba a haber personas que iban a estar en contra y por eso esta división, ¿sí? En el calvinismo, en cambio, fue un poquito diferente. El calvinismo, que fue un sacerdote francés, compartió las ideas de Lutero. Su postura, en cambio, fue más radical e impuso ideales moralistas que prohibían bailes, bebidas, reírse los domingos incluso. El calvinismo se extendió por toda Europa y fue reconocida bajo diversos términos, por ejemplo, por los puritanos en Inglaterra. Esta práctica de doctrina extrema, según los historiadores, fue positiva, puesto que las sociedades, al entregarse de lleno a este fanatismo, se transformaban en sociedades prósperas. ¿Por qué? Porque se enfocaban en trabajar e incrementar sus negocios, ya que no tenían tiempo para el ocio, tal como establecía la práctica calvinista, ¿sí? Entonces podemos ver cómo se dividió de esa manera la iglesia y incluso que ahora, hoy en día, tenemos tantas divisiones, ¿verdad? Incluso muchísimo más que en esos tiempos, ¿sí? Entonces podemos ver todo esto que sucedió. Y de ahí viene la contrarreforma, ¿verdad? De la reforma, la contrarreforma, que en este caso vendría siendo ese versus que ya hizo la Iglesia Católica, pero que eso con mayor seguridad lo vamos a ver en nuestra siguiente clase, ¿sí? Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, no olviden que pueden escribirme por WhatsApp, ¿sí? Que tengan una excelente mañana y pasen muy bien.